Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Bien. Algunos están con Santísimo, ¿verdad? De los guardias, otros estarán con los de San José. Así es que quizás vamos a empezar al principio poquitos menos. Vamos a empezar con Betania, ¿verdad? Sigue Betania. Betania. Vamos en la página 33, vean ahí a su izquierda para que se ubiquen la hoja anterior, ¿verdad? Para que se ubiquen en dónde está Betania. Está por el rumbo también, recuerdan, vimos a Belén, también, ¿verdad? Está por el rumbo hacia abajo de Jerusalén. Betania es una palabra hebrea que significa casa del pobre, o más aún casa de la gracia. Ambas son casas, ¿verdad? Una es del pobre, otra es casa de la gracia. Se presenta solamente en el Nuevo Testamento, es decir, no hay indicios de esta población en los textos del Antiguo Testamento. Este término designa en efecto dos lugares diferentes que llevan el mismo nombre. Yo creo que en todas partes hay, ¿verdad? Hay lugares que tienen el mismo nombre. Sí, Por más que digamos aquí es que es, pues Islavacán, por ejemplo, hay uno acá y otro acá, ¿verdad? Y Ameca hay uno allá y otro acá, y así. Y es más, hay nombres pues, que están en España, Morelia o Salamanca, Guadalajara. Teocaltiche está en Francia. Donato, ¿no? Sí. Tú no conoces Francia, por eso no sabes. Es la zona de los reyes en Francia. Ahí está. El primero se encuentra más allá del Jordán. El primer Betania. Más allá del Jordán, su ubicación poco precisa no ha permitido situar con exactitud el lugar presentado en el que Evangelio de Juan, como el lugar donde Juan bautizaba. A ver, vamos viendo ahí Evangelio, vean 1:28, para que ubiquemos ese primer lugar. Juan 1:28. Los agarré dormidos. Yo ya lo tengo, que me hagan ustedes todavía no. No, todavía no lo tienes. A ver, ¿dónde está? ¿Qué hubo? A ver, léelo, a ver. ¿Qué hubo? Yo todavía no. Esperamos a ver, ¿quién? A ver, Donato. Esto sucedía en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Ahí está, esta Betania es una donde Juan bautizaba al otro lado del Jordán. ¿Dónde estaba Juan bautizando? Dice allí. Y aquí el 1:28 dice, distinta de la Betania que está cerca de Jerusalén. Aquí en la Biblia de Jerusalén dice que esta Betania es distinta de la otra. ¿Sí? Entonces aquí están las dos Betanias. Una, esta donde Juan bautizaba, y otra más cerca de Jerusalén. Vamos ahorita a continuar viendo esta geografía de las Betanias, pero nomás para que veamos las citas. Sin embargo, hemos podido identificar la región
en la que Juan el Bautista ejercía su ministerio. Se encuentra situada ligeramente al sur del oasis de Jericó, a las orillas del Jordán, unos kilómetros antes de que desemboque al Mar Muerto. Ahí podemos ver dónde está el Mar Muerto, ven en su hoja otra vez. Antes de desembocar del otro lado del Jordán, del otro lado. Si aquí está el Jordán, si es el Jordán que baja y luego ya llega al mar, ¿verdad? Que está así, algo así, luego ya, ¿verdad? Si este es el Mar Muerto, es el Jordán, antes de desembocar. Transjordania, ¿qué significa? Al otro lado. Acá está Palestina y acá está después del Jordán. Eso significa Transjordania. Es como Roma Trastevere, ¿verdad? Atrás de, a un lado de, del otro lado de. Aquí como decimos Traslomita, ¿verdad? Sí, suena más europeo, ¿cómo suena? Traslomita, ¿verdad? Dice aquí antes de que desemboque al Mar Muerto. Betania de Transjordania distará de Jerusalén unos 30 kilómetros. Si acá está Jerusalén, acá arriba, ¿verdad? Por acá. Imagínense, si es por acá, por eso es 30 kilómetros, está más lejos. En la tradición cristiana, este lugar es venerado desde muy temprano como el lugar del bautizo de Jesús. Y allí se levanta una pequeña capilla que conmemora el acontecimiento. Allí, Transjordania. Debemos entonces colocar cerca de aquí el primer encuentro de Jesús con sus futuros discípulos, especialmente con Andrés, que hasta ese momento seguía fielmente a Juan. Aquí será el lugar donde Jesús estará también con Juan y encontrará, según San Juan, el primer discípulo que lo sigue es Andrés. Andrés, porque era discípulo de Juan. Recuerdan que Juan le dice: este es el Cordero de Dios. Y se encaminan Juan y Andrés, especialmente Andrés. Y Andrés encontrará a su hermano Simón y también le dirá, ¿verdad? Para San Juan, el evangelista, el primer discípulo será Andrés. ¿Sí? Andrés. De hecho, ahorita que comenté en misa, en la serie de los elegidos, sí distinguen a Andrés como el que sufre por la muerte de Juan Bautista. ¿Sí lo han visto? Incluso Jesús le dice, ¿no? O sea, está sufriendo porque mataron a Juan Bautista. Era su maestro, de Juan, de Andrés. Entonces ahí en ese lugar, en Betania, esa Betania, si allí bautizaba Juan, señal de que aquí es cuando Jesús se encuentra, dice aquí, con sus primeros discípulos. ¿Sí? Cada año, el 6 de enero, los cristianos ortodoxos celebran en Betania bautizos por inmersión. ¿Qué significa inmersión? Los unen, ¿verdad? En el transcurso de una gran liturgia en honor al bautizo de Jesús. Los ortodoxos hacen eso, ¿verdad? Van allí a los hombres entrar de nuevo en la intimidad con Dios. ¿Sí? Porque Josué pasa, ¿verdad? ¿Y qué pasa allí? Entran a la tierra prometida. Ahí está una puerta, vamos a decir, al cielo, ¿no? Y Elías pasa, en Betania de Transjordania, pasa al cielo, a un nuevo encuentro con Dios. Oiga, pero también Elías aparece en la transfiguración, ¿no? Sí, pero antes de que se fuera. Sí, Elías. Ya se había ido. Ah, bueno, es con Jesús, dices tú. Con Jesús, Sí. Sí. Y apareció como Y también Moisés. Sí, pero ahí tiene un sentido simbólico. Eran como los representantes del Antiguo Testamento. Moisés como legislador, como el conductor, como el gran profeta, y Elías también como el profeta líder entre los defensores del yavismo, de la pureza de la fe. Pues aparecen como dos testigos, ¿verdad?
Acuérdense que los judíos pedían para toda verdad que 2 testigos lo afirmaran. No nomás yo, 2 más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace aquí? Dios presenta a su Hijo y hay testigos del Antiguo Testamento que dicen sí, ¿verdad? Por eso cuando celebramos la presentación de Jesús, hablamos de los 2 ancianos, ¿verdad? Como 2 testigos del pueblo fiel de Israel que sí esperan y reconocen en ese niño al Mesías. Ahí está la importancia de los 2 testigos. Por eso Jesús envía de 2 en 2 para que haya testimonio. Lo que uno afirma, el otro tiene que afirmarlo también. Y por eso también yo a veces trato el tema del matrimonio. Debe haber 2 esposos que sean testigos. ¿Sí se han fijado a los que están casados que es muy difícil ponerse de acuerdo? ¿No les dé vergüenza, verdad que sí? No. Se me hace que no está mina, por eso dices. ¿A poco no es cierto que hay cosas que no se ponen de acuerdo? El papá dice una cosa y la mamá dice otra, y por eso dice Jesús, de 2 en 2, que antes de hablar tienen que ponerse de acuerdo. Antes de hablar tienen que sacar la verdad y apoyarse, porque aquí viene el protagonismo, el egoísmo, la indiferencia, ¿no? Y la iglesia también. Por eso, si se fijan, en todas las misas hablamos de la unidad en la iglesia, pedimos por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y pueblo todo, que estamos unidos. Porque qué mal se ve que un agente de pastoral diga una cosa y el otro la contradiga. ¿Verdad? No, pues aquel, el padre dijo de ella una cosa, y por eso el obispo también nos dice, debemos enseñar la verdad, porque si no estamos no siendo testigos unidos a la verdad, ¿verdad? Es importante el testimonio. Bien, entonces, ahí está Elías y Josué. ¿Vamos bien? El otro pueblo de Betania, lo borro aquí, el otro pueblo de Betania nos es más conocido. Está situado en la cuesta este del Monte de los Olivos. El segundo está más del Monte de los Olivos. La cuesta este, ¿verdad? No que está en el Monte de los Olivos, el monte está muy cerquita. A 5 kilómetros de Jerusalén, frente al desierto de Judá. Entonces no está del otro lado del Jordán, está del otro lado, por el lado del desierto de Judá, que es la parte baja. Si lo ven, ahí está Betania, y hacia el sur es el desierto de Judá. ¿Sí? ¿El otro cuántos kilómetros está, dijimos? ¿El otro? 30, y este está a 5. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Sí. Es muy posible que Jesús viniera frecuentemente cuando estaba en Jerusalén. Él tenía amigos, Lázaro y sus 2 hermanas, María y Marta. Aquí está, muy cerca de Jerusalén. ¿Sí? Y aquí están los amigos de Jesús. Aquí está la importancia de este lugar, ¿no? El primer episodio que aquí se desarrolla es la acogida de Marta, preocupada por preparar todo, y de María sentada a los pies del maestro para escucharle. ¿Recuerdan este texto? Sí. Muy común, ¿verdad? Muestra a qué punto Jesús era alguien familiar a la casa, un amigo íntimo que podía llegar allí de improviso. Ahora vamos viendo Lucas 10:38. Yendo de camino entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Marta ocupaba en los quehaceres de la casa, dijo Jesús. ¿Les digo ya? No, ya. Ya vemos que está ahí, ¿verdad? Es Betania. Este encuentro con Jesús, dice allí el tema, podía llegar de improviso. Cuando tú puedes llegar de improviso, ya significa que hay
Mucha confianza. ¿Ustedes tienen algún lugar ajeno a su casa? Porque me imagino que los varones ni siquiera con confianza pueden llegar a su casa, ¿no? ¿Tú sí, Jorge? ¿Sí puedes llegar sin avisar? Pero si tenemos otros amigos en otro lugar, cuando yo llego, o a veces hablo, ¿verdad? Ahorita con el celular, podemos hablar, ahí voy en camino, sí, ¿a qué hora llegas? ¿Quieres llegar a comer? Te esperamos, ¿no? Ese es el Betania. Cuando tú dices, o puedo pasar la noche allí, ¿sí? Eso es, no en cualquier parte tú quieres dormir. Eso es más confianza. ¿Verdad? Es de mucha confianza, mucha cercanía, y significa que hay un lugar para ti, ¿verdad? Que hay un lugar para ti. Es más, hay gente que hasta te dice, aquí está una llave, cuando quieras venir, ¿verdad? Yo me acuerdo que tengo una familia muy amiga, vive en Estados Unidos, y que le dijo un hijo, ya está treintón, pero que le dijo a los papás, si alguien podía dejar la casa, está señor cura, dejar la llave que está en su casa, nosotros nos vamos, o sea que llegara, y esa es la amistad. Y donde tú dirías, no nomás me ofreces tu casa, yo me siento contento en tu casa, ¿verdad? Porque vas a una casa y te sientes, cuando hay amistad te sientes relajado, y cuando no hay, aunque la gente sea amable, no te sientes, ¿verdad? ¿Les ha pasado que también eres amigo de uno de los miembros de la casa, pero no de todos, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado que vas a una casa y hay uno que te ve así como, ¿verdad? Y la mamá y el papá vienen a todo dar, y el hijo así como medio grinch, como diciendo, y luego más si le dicen, hijo, el padre se va a quedar en tu cuarto, tú te vas a dormir a la sala, ¿verdad? Y en cambio cuando eres amigo, por ejemplo, esta casa de Estados Unidos, el hijo dice, no, yo duermo en la sala, yo pues duermo en mi cuarto, y no hay ningún remordimiento de decir, pobre muchacho, duerme en la sala, porque dice la mamá, es más, hay días en que se queda en la sala dormido en lugar de su papá, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, llego y me siento en casa, y me puedo levantar y me puedo servir un vaso de leche, y puedo disponer, ¿verdad? Me acuerdo que en otra casa que yo fui también a esa parte de California, cuando estaba en Moyagua, Zacatecas, estaba construyendo un curato, y fui de visita, pues para sacar fondos, ¿no? Íbamos a los templos, donde había mucha gente de allí, y también a las casas, y me acuerdo que me hospedé en la casa de uno, y pues era un cuarto que tenía una litera. Y ya ves que si te duermes arriba, pues no, ¿ah? Y si te duermes abajo, cuidado con un topetazo, ¿verdad? Y a un lado estaba el baño. Y ya ven que en Estados Unidos, pues se levantan tempranísimo, ¿ves? Para irse pronto. A las 5 de la mañana el baño estaba ocupado, y luego allá una regadera hace un ruidajo, ¿verdad? Porque la tubería está en madera, así es que un ruidajo, y ya desde las 5 yo escuchando el baño, que yo dije, pues a ver a qué horas me puedo levantar para echarme un baño, y ya que escuché que ya no usaban el baño, ya me levanté, ¿no? Y después de bañarme, pues ya en mi cuarto ahí como diciendo, pues a qué horas me dicen, venga a hacer un café, ¿Qué sigue? un desayuno, pues se hicieron las 9, las 10, las 11, y empecé yo así como, y me salí de mi cuarto y dije, pues tiene que ver alguien. Y me senté en la sala y caminé, y la cocina limpia. De verdad no había un plato de frijoles ahí, o una olla que estuviera ahí. Y dije, las 11, las 12, abrí el refrigerador, pues nada así como para decir. ¿Y qué hice? Vi que la puerta estaba abierta, me salí a caminar y vi por ahí una tienda, me compré unas galletas. A la 1 va saliendo la señora, padre, ¿le apetece algo de comer? Y yo, imagínense, ya una tripa me tragaba la otra. Le dije, estaría bien. Déjenle hablar a mis hijos para ver si vamos a un restaurante. Dije. Imagínense el carro, llegar a estacionarme al restaurante, pedir y esperar. Y ya eran casi las 2, mi primera comida del día. ¿Tú crees que esa va a ser mi Betania? No se puede. En cambio, la Betania, la persona de la casa dice que las quiere desayunar.
o mire, vamos a ir a trabajar, pero aquí le dejamos esto y esto y esto, el café va a estar listo, ¿verdad? Hay gente que hasta te dice, aquí estaba todo esto, o es más, hasta la persona puede decir, pedí mi día libre para acompañar. Esa es la Betania. Esa es la Betania de Jesús. Los amigos que Jesús, y sigue aquí todavía. Sigue aquí todavía. Van a ver si este video no llega a los de le apetece de comer algo padre. Todavía viven, todavía viven. Dice aquí, esta casa era como su casa, su refugio a las afueras de la ciudad santa, que con el tiempo se convertiría en un lugar terriblemente peligroso. Parece que cuando Jesús se encontraba en Jerusalén, tenía por costumbre al final del día regresar a Betania para pasar la noche. Fue así que en el transcurso de los primeros días de la Semana Santa, Jesús se encontraba toda la jornada en la explanada del templo para enseñar, de tal manera que llegada la noche regresaba a Betania. Dice allí el texto de Mateo, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. O sea, iba como a trabajar a Jerusalén, a predicar, y en la noche se venía. 5 kilómetros caminando, ¿cuánto es? Pues es una vuelta al parque. ¿Una hora más tardar? ¿Una vuelta metropolitana? Una hora, pero la gente caminaba antes mucho, pues a lo mejor 40 minutos. Estaba muy pronto en Betania, y lo mismo de Betania a Jerusalén, ¿verdad? Entonces sí le quedaba de paso, vamos a decir, mejor. Mateo, bueno, nomás para confirmar, eso dice el Mateo, ¿no? Sí. Mateo, ¿qué? 21. 17. ¿Alguien lo tiene nomás para Y confirmar? dejándolo salió fuera de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche. Ahí está tal cual, se fue, ¿verdad? Es cuando está, si se fijan antes de este texto, aparece el título Expulsión de los vendedores del templo. Es lo que nos dice aquí. Después de que dejó ardiendo ahí el cura Latrio, perdón, de que dejó enojados y todos, ¿qué pasó? Él se va a Betania a pasar la noche ahí con sus amigos. También es desde Betania que Jesús toma el camino de Jerusalén el día del día de Ramos, subiendo a la cima del monte de los Olivos. Entonces está en Betania y de allí se va a Jerusalén el día de la entrada triunfal. Por eso dice ahí, desde el monte de los Olivos, pasando por Betfagé. Recuerden que hay un texto que dice de Betfagé. Y volviendo a bajar la pendiente oeste que está frente a Jerusalén. Es la entrada de Betania, por eso mencionábamos, así está el monte de los Olivos. Por ahí entran a Jerusalén por el lado del monte de los Olivos. 2 episodios importantes se desenvuelven en la misma Betania, además de, ¿verdad?, del encuentro, digo, con Marta y María, que está enojada Marta. Dice, el primero es la resurrección de Lázaro. Muerto durante la ausencia de Jesús, Lázaro había sido sepultado por sus hermanas Marta y María, quienes, mientras él todavía vivía, habían avisado al maestro que se encontraba entonces en la región de Jericó. Y Jesús llegó muy tarde a Betania, y su amigo ya estaba sepultado ya 4 días. Frente a la tumba, Jesús llora por su amigo, después de dar gracias a Dios de haberlo escuchado, y ordena a Lázaro que salga, lo que éste hace. La resurrección de Lázaro fue un impacto tan fuerte que el medio religioso de Jerusalén se inquietó y decidieron eliminar a Jesús de Nazaret. O sea, por culpa de Lázaro, muchos se convertían a Jesús. Imagínense ver al muerto vivo, 4 días ya en la sepultura. Imagínense verlo vivo. ¿Qué decían? Pues ni cómo decir que no. Hay evidencias, ¿verdad? Ni cómo no. Y por este hecho, mucha gente, de hecho también a lo mejor hasta pensarían en eliminar a Lázaro, ¿verdad?
por tu culpa. Y esto fue hasta posterior, ¿eh? Se cree que después de que Jesús partió a la casa del Padre, Lázaro seguía siendo testigo importante de que era el resucitado. Y algunos llegan a creer que Lázaro es el discípulo amado de Jesús. Recuerdan que el cuarto evangelio de San Juan dice que habla del discípulo amado. Y se cree que puede haber sido Lázaro, porque hasta que se menciona por primera vez Lázaro en el evangelio, ahí empieza a hablarse del discípulo amado. Algunos dicen, qué casualidad que hasta que apareció Lázaro se empieza a hablar del discípulo amado. ¿Qué tal si no es el apóstol, sino Lázaro, el que por ser muy amigo de Jesús, se habla de esa cercanía con Jesús? ¿Sí? Tanto que lo resucita y tanto que después sería el testigo, ¿no? De que él probó la muerte y que el maestro le da la vida. Esa es una suposición, una posibilidad. Porque es curioso, si gustan ustedes, si tienen chance, ojeen el Evangelio de San Juan, y hasta que aparece Lázaro, a partir de allí empieza a hablar el discípulo amado de Jesús. ¿Y qué significa amado? Puede significar el que más hizo la voluntad de Jesús. Es como los papás, ¿verdad? Que a veces los papás tienen un hijo chiquero, porque a veces es el obediente, es el tranquilo, es el que ayuda, es el que no reniega, así como la hija, ¿no? La hija más obediente. También dice la mamá, pues a todos quiero, pero hay un especial vínculo con este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es una suposición. ¿Sí? Oiga, maestro, perdón. Sí. Dígame. Jesús lloró 3 veces. ¿Eh? Jesús lloró 3 veces. ¿Eso qué significa? No, pues no puede ser, ya ven que el 3, los números simbólicos son 3, el 7, el 12, 4 también, depende de la óptica, ¿no? Pero puede ser no tanto que tenga un número simbólico allí, simplemente dónde y dónde lloró. Con Lázaro en el monte de Sinaí, digo en el huerto, y lloró cuando Jerusalén. Pues sobre Jerusalén, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama esa parte? Allí en Jerusalén está una capilla, a lo mejor el nombre ahorita en latín, que habla sobre donde Jesús lloró. Y está una capilla. ¿Alguien ha ido a Tierra Santa? Jerusalén donde está una capilla, pero está una capilla y de allí se ve, hay un cristal transparente. Ajá. Y desde ahí se ve el templo de Jerusalén. Dominus pro, ¿ah? Dominus, ahí se fue el verbo, flevit. Dominus flevit significa donde el Señor lloró. Flevit es la palabra latina, flevit. Y es, ¿verdad? Ante Jerusalén, que dice cuánto tiempo, cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne sus polluelos y tú no has querido. Jerusalén, empieza diciendo Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a tus profetas. Él está viendo que la cosa está grave y lo van a matar, ¿verdad? Ese es bien. El otro es, como dices tú, sobre Lázaro, y el otro es en la pasión, ¿verdad? Bien. Seguimos. ¿Dónde nos quedamos? El segundo sí. La resurrección tuvo impacto. El segundo es la unción que hicieron una mujer, identificada en San Juan como María, la hermana de Lázaro, con un perfume muy valioso en la cabeza de Jesús. Esta unción significa la realeza de Jesús. Y fue también un gesto profético anticipando la muerte y la sepultura de Jesús. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Dice, déjala, ¿verdad? Déjala. Cuando Judas critica este hecho, ¿para qué se gasta ese perfume siendo tan caro que podría ayudarse por los pobres, ¿verdad? Y dice San Juan, es que como Judas tenía el acceso a la bolsa, era el ecónomo. Ya ven los ecónomos cómo son. ¿Aquí alguien le hizo un ecónomo de algo? Para ponerle cruces. Acá Marta, ¿no? Tú eres ecónomo de vocaciones, ¿verdad?
Pero tú sí haces las cosas bien. Sí, este hecho, recuerdan que dice que la mujer le llegó por detrás, ¿verdad? Si estaban recostados sobre mano izquierda y la mano derecha estaba libre, estaban recostados y los pies hacia atrás. Tú recuéstate en un sillón y pon las manos estas sobre el cojín de acá y la mano entre tus pies quedan derechitos, es incómodo, ¿no? Entonces un poquito los haces para atrás. Y dice que la mujer llegó y por detrás le empezó a llorar en sus pies. Y luego ya que lo vieron mejor mojado, entonces la mujer le enjuga, ¿no? Aquí dice que le ungió la cabeza, pero el texto parece que dice que le ungió los pies. El texto lo ungió. Pero es que antes también se ungían los reyes en la cabeza. Por eso aquí es el autor de este texto, ¿no? Un gesto de amor que escandalizó a algunos, sobre todo a Judas, ¿verdad? Pero que permanece célebre en la iglesia a través de los siglos, como Jesús lo había anunciado. ¿Qué dice ahí Marcos 14? Donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero se hablará también de lo que esta mujer ha hecho para memoria suya. Y sí, se sigue recordando lo que hizo esta mujer. Padre, esta María, la de Marta y Lázaro, ¿es la misma que María Magdalena? No, se creyó, pero no. Como ahí dice que esta mujer era como que da a entender como de la mala vida, ¿no? La mala vida de María Magdalena. Y luego de María Magdalena se dice, es que esta mujer que está llorando, los que están ahí, dice, se da cuenta la clase de mujer que lo está tocando. Da a entender pecado. Y de María Magdalena se habla de que de ella expulsó 7 demonios. ¿Verdad? Hay esposas que tienen 15, ¿no? Nomás las esposas, los esposos somos ¿cuántos demonios tendremos? Máximo 2, ¿verdad? Y le dicen que soy bien machista, ¿verdad? Que no soy machista. Sí. Por el hecho de ser mexicano. Por el hecho de ser mexicano. Sí, ¿verdad? Es que dije en misa que las mujeres son más rencorosas, pero como la mayoría de las mujeres se fijaron que nadie dijo nada. ¿Quién estaba en misa? ¿Verdad que dije? Las mujeres son rencorosas y que todas miren. Dijimos que era igual. Yo no te oí. Sí, yo dije, yo era igual. Y si hubieran dicho los hombres son esto, hubieran dicho las mujeres, ¡sí! ¿O no? Entonces volvemos, sí, no porque se descubrió que hay un lugar, de hecho Magdalena significa un lugar, sí, y actualmente ahí está un centro de evangelización que hicieron los legionarios de Cristo, y ahí está un lugar muy bonito. De hecho el templo, el altar es una barca, y atrás se ve el mar de Galilea, y ahí es Magdala. Entonces María es como los santos que decimos, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, ese lugar. Entonces María de Magdala, y entonces se descubre que son 2 Marías. María no es la hermana de María Magdalena, no es hermana de Lázaro ni de Marta, son 2 Marías, ¿verdad? Y algunos incluso dicen que a lo mejor no era prostituta, pero mucho tiempo se relacionó con el pecado, con los 7 pecados. Y acuérdense que el Evangelio habla de que dice que Jesús tenía por compañía publicanos y prostitutas. Entonces por eso se llegó a decir María Magdalena. Ahora no es malo decir que María haya sido eso. En ese tiempo algunas mujeres las encaminaban porque algunas mujeres las mancillaban en su adolescencia. Y a veces ya mancilladas dentro de un machismo judío y de una moral muy mala en ese tiempo, de veras no había respeto, entonces podía a una mujer inculcarle ese mote y arrastrarla a que viviera alejada de su familia. La familia las corría, no tenían herencia, no tenían un futuro para vivir, no tenían un prospecto para casarse, y si ya habían sido quizás violadas o algo, entonces a veces, ¿de qué vivían? A veces era un recurso, ¿verdad? No se veía como ahora,
¿verdad? Ahora, también actualmente yo creo que hay mujeres que se dedican a esto porque fueron llevadas a. Yo creo que si conociéramos la vida detrás de todas estas mujeres, diríamos, en lugar de señalar, habríamos diríamos qué lástima, qué tristeza, y que me imagino que muchas de ellas de veras quieren un día salir de eso, llevar una vida digna, ¿verdad? Alguien, como dicen, que me saque de. Habrá casos que sí son sacadas por hombres buenos, que a lo mejor en su momento se enganchan, pero sí salen. Entonces sí, es un tema. Y Jesús, si permitía que hubiera ciertas mujeres que lo siguieran así, Jesús las veía con misericordia, ¿no? De hecho, hay textos donde dice como que María encuentra un Jesús, un hombre que no la señala, que la valora. De hecho, como no le llama María, ¿se acuerdan? María. Hay un autor que dice que incluso le decían como la Magdalena, con un título así como despectivo. Y Jesús le dice por su nombre de pila, vamos a decir así, María. María. Desde el nombre hay un respeto, ¿verdad? Recuerden que el nombre significa tu persona. Y cuando alguien te valora, es tu persona la que se siente honrada. Entonces ahí al decirle por tu nombre, es un Jesús que la ve como persona y no la ve desde su pecado y no la ve desde su historia. Eso es bonito, ¿no? Los santos y grandes pastores han hecho eso, ver a la persona sin ver los pecados. Yo me acuerdo que hace tiempo había un padre, ya murió, Jesús Madrid. Él tenía una casa de rehabilitación de drogadictos y él vivía allí y él los ayudaba. Y una vez lo invité a unas conferencias y salió el tema de que le dije que un drogadicto había entrado al curato y había robado. Y él dijo luego, ese drogadicto es inocente, porque si estaba drogado, él no sabe lo que hacía. Fíjese cómo el padre rápido dijo, o sea, y cualquiera diría, ¿y para qué se droga? ¿Y para qué andan eso? Y el padre dice, no, como que diciendo, no lo culpes. Su pecado, su vicio lo ha llevado a no fijarse qué hace, ¿no? Entonces fíjense cómo lo ven desde la misericordia, no señalar, no juzgar, no discriminar. ¿Y qué hacía Jesús? Entonces, si había mujeres así, que Jesús había, como que dice, rescatado, que le pide a sus discípulos acoger, yo creo que por eso también podemos pensar que no es malo decir, repito, que María Magdalena haya sido prostituta. Lo que importa es que recibió una oportunidad y la toma y se convierte en una gran discípula, una gran testigo, una amiga grande de Jesús, ¿no? Yo pienso que eso es lo importante del Evangelio. Padre, la misma María lo encuentra en el sepulcro, que ella va y lo busca, y a ella le manda el mensaje. Sí, le dice, ve, dile a mis hermanos, ¿no? Es la primera. Algunos dirán, tuvo que haber visto primero a María su madre. Bueno, el Evangelio no dice eso, pero sí dice que la primera en verlo. Pero fíjense por qué, porque cuando lo entierran, como que a María no la dejan acercarse al sepulcro. ¿Se fijan que dice que desde lejos vieron dónde estaba? Las mujeres que estaban cerca de la cruz ven. Me imagino a lo mejor que cuando enterraban, a lo mejor no dejaban acceso a cualquiera. Entonces ellas ven y María pasa la noche del viernes y el sábado, ¿verdad? Más bien cuando pasa, lo entierran un viernes, todo el sábado de descanso. Cuando pasa el sábado, o sea, ya el domingo a la madrugada, ya pueden actuar. Entonces María Magdalena es cuando acude. Y a lo mejor no sola, a lo mejor iba con otras mujeres, ¿verdad? Pero ella, por su tristeza, por su fidelidad, por su presteza, ahí anda con Jesús, lo busca. Incluso, mientras los 12, ¿dónde andan? Los 11, ¿no? Los hombres somos precavidos, ¿verdad? Precavidos, prudentes. No hay que ver mal en eso, pobres hombres. Y María Magdalena presta para, ¿no? Los hombres con miedo
De hecho, dice el Evangelio que María Magdalena corrió a decirles, ¿verdad? No está el cuerpo. Y viene Pedro y Juan corriendo. Pero primero ya había estado María. Y después de que se devuelven, es cuando se encuentra Jesús. Cuando Pedro y Juan se devuelven otra vez donde están los 12, los 11, es cuando vuelve María llorando y es cuando Jesús se encuentra con ella. Entonces ahí está. Entonces, volviendo al tema, una es María de Magdala y otra es María de Betania. Seguimos, dice aquí, el actual pueblo de Betania está construido alrededor de una tumba llamada de Lázaro. Fíjense, el actual se reconoce la tumba de Lázaro, situado cerca del antiguo pueblo, destruido en el siglo II. En la iglesia, edificada en 1953, podemos ver los restos de una capilla bizantina y algunos bellos fragmentos de los mosaicos, que sí había allí una iglesia, ¿verdad? Sí había algo allí. Ya ven ahorita con la arqueología, escarban y van viendo por ahí los mosaicos, algunas piezas que datan pues y dan fe de lo que existió. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hay una capilla abajo y dice que está construida con las piedras de la casa de María Magdalena. Sí, y luego tiene en la entrada me gustó mucho ahí porque la entrada tiene un ábside, no un ábside, una cúpula redonda. Es un recibidor y tiene una cúpula así, una bóveda así. Y aquí están las columnas. Es el distribuidor. Y aquí, esta bóveda tiene una pintura. ¿Qué tiene de pinturas? Cuando toca la No, esa está abajo. Pero en esa, que es como distribuidor, recibidor, tiene el manto de la Virgen de Guadalupe. Está en verde con estrellas y rosa, como si fuera una punta del manto de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque los legionarios de Cristo son mexicanos. Y ahí este lugar quisieron poner un lugar de la mujer en la vida de Jesús. Entonces la Virgen de Guadalupe es una parte así, como todo esto, la bóveda está circular, todo esto es como la recepción distribuidora. Y abajo, donde ya la parte bajas, y está ese cuadro de la hemorroísa, la mujer que toca a Jesús, ¿verdad? Un cuadro también muy... Yo creo que la pintura así tendrá desde allá hasta aquí, ¿no? Es todo esto. Todo lo que tiene pizarrón, pero más largo. Es esa pintura de la hemorroísa. Es un lugar, pues, de la mujer, por eso está Magdala. Las mujeres del Evangelio, como resaltar el papel de la mujer en el cristianismo. Y por supuesto tenía que estar María. Ahí está la Virgen de Guadalupe. No está ninguna cara de la Virgen, pero se ve el manto. Es más, métanse en internet, busquen Magdala. Ya ven que se puede como ver así la cámara. Y van a ver la bóveda esa, en esa pintura de la Virgen de Guadalupe. Muy bien. Para que hagan sus ahorros y se vayan a Tierra Santa. Vámonos pues. Hay que irnos un viaje, ¿verdad? Ya que se acaban los balazos, no están los balazos todavía de la franja de Gaza y esto. Sí. Donato, todos nos rezamos, qué bárbaro, ¿eh? Dulce Madre. Ven conmigo a las partes que Dios me prestando. Muchas gracias.